estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Desde Davos. Antes de comenzar con el episodio de hoy, los invito a escuchar a Jimena Tolama, Editor-in-Chief de Bloomberg Linea, que esta semana estará cubriendo el Foro Económico Mundial de Davos para la Estrategia del Día. Desde Suiza, Jimena, conductora de la versión de este podcast en México, nos estará contando la expectativa alrededor de la edición 56 de este evento que reúne cada año a la élite económica y política global, lo que ocurre detrás y una que otra conversación. Hoy nos comenta un poco de la historia del foro, que en esta ocasión se realiza entre hoy 19 y el 23 de enero y el espíritu que le quieren dar a la reunión este año. Pueden escuchar su episodio completo en La Estrategia del Día México en Spotify o en YouTube. Una montaña mágica con el poder de sanar. Así podría ser descrita Davos, una ciudad alpina en Suiza, rodeada de montañas, que en las últimas 5 décadas es mayormente conocida por ser sede del Foro Económico Mundial. Esta descripción fusiona las historias de 2 hombres de origen alemán que la pusieron a la vista del resto del mundo. Uno fue el físico Alexander Spengler, un físico que descubrió que el clima alpino era benéfico para controlar la tuberculosis, así que por allá de 1868 estableció un primer sanatorio dedicado a mejorar la calidad de vida con clima fresco y actividades al aire libre. 56 años después, en 1924, el autor Thomas Mann escribió una novela basada en este lugar, que conoció precisamente porque su esposa se trataba en uno de estos centros. Ambos terminaron por inmortalizar a este pueblo de menos de 13,000 habitantes, que poco a poco comenzó a convertirse en un destino para los más adinerados que disfrutan cada invierno de sus resorts de esquí, hoteles y restaurantes de lujo. Davos tiene un legado médico que ha ido quedando atrás a medida que la élite económica encontró también al lugar perfecto para reunirse cada año y de paso aportar grandes sumas de dinero a los lugareños. Si eres dueño de una propiedad en Davos, el Foro Económico Mundial te puede dar la renta de todo un año. Un chalet puede llegar a costar hasta 50,000 francos suizos y una habitación de hotel o apartamento por una semana supera los 5,000 francos. Si pides un Uber, los choferes siempre te recibirán con una sonrisa y te llevarán a donde quieran. Y cómo no, si por una corta distancia pueden cobrarte más de 60 francos por trayectos de menos de 10 minutos. Eso serían como 1,500 pesos mexicanos aproximadamente. A 150 kilómetros de distancia de Davos comienza la acción, en Zúrich, la ciudad más grande de Suiza, considerada también como su centro financiero. Entre la segunda y tercera semana de enero, el aeropuerto vive un tráfico inusual de autos negros y limusinas encargadas de recoger a los asistentes que acuden al Foro Económico Mundial, únicamente con invitación. El acceso a este evento es uno de los más peleados en el mundo, y hasta el color de tu gafete indica a qué tanto puedes acceder. Con suerte, a un conductor le puede tocar llevar al rey de Arabia Saudita al exclusivo destino. A algunos no les gusta porque hay clientes que les piden no mirar por el retrovisor. Vamos, todos somos igual de seres humanos, como me dijo uno de ellos. Pero así empieza un networking que ningún asistente está dispuesto a desaprovechar. Hombres y mujeres se prestan para hacer las labores más sencillas en la logística del evento, y ser conductor es una de ellas. Detrás del volante puede que tampoco esté cualquier persona manejando. Puede ser un estudiante o profesionista muy preparado, que sabe que su entrevista de trabajo puede ser su siguiente parada. Depende de quién se suba al auto, por supuesto. O quizá un emprendedor que quiera venderle su idea de negocio al líder de un fondo de inversión o banquero de alto nivel. Simplemente a cualquier persona con contactos que pueda, en el trayecto, darle la llave para escalar su plan. El networking comienza desde el aeropuerto y continúa por las calles de Zúrich, incluso en la fila para entrar a tiendas exclusivas como Moncler, la primera parada de muchos empresarios jóvenes cuya primera vez en el foro les exige comprar las prendas adecuadas para encajar entre el mar de abrigos, chamarras gruesas y zapatos de nieve. El arte de combinar la elegancia con la comodidad del business casual sin que parezca que vas a esquiar. Para las personas más adineradas o poderosas, sean del sector público o privado, asistir a Davos implica desembolsar grandes cantidades de dinero.
Hay empresarios mexicanos que lo hacen simplemente para tomar apunte de lo que viene y prepararse para ello, o quienes aprovechan para tener un par de citas puntuales para cerrar algún trato con 5 personas de distintos países, en lugar de gastar en viajar a cada uno de estos países. Davos implica estrategia a puerta cerrada. ¿A quién quieres ver para poder lograr qué? Mientras en los distintos escenarios y eventos simultáneos se discuten diversos temas. Con un poco de suerte también, un día puedes entrar a la cafetería y puedes estar esperando tu café al lado del primer ministro británico. En las ciudades o pueblos alrededor de Davos, a donde uno voltee, escucharán conversaciones que giran alrededor del evento. Personas que se conocen en el tren y comentan la expectativa. Cada año, la reunión anual plantea los desafíos globales del momento, desde la economía y asuntos geopolíticos hasta temas relacionados a la tecnología, la diversidad y el cambio climático. Y sobre este último punto, el foro suele ser un termómetro de qué tan bien lo están haciendo los políticos y empresarios. En los últimos años, las protestas se habían calmado, pero este año parece que vuelven con más fuerza. No es nada fuera de lo común ver que le pueden aventar bolas de nieve a quienes traen los gafetes más importantes. La agenda cambia cada año y el tema este 2026 gira en torno al espíritu del diálogo. Sin embargo, en los últimos 12 meses ha ocurrido todo menos eso. Dados los conflictos geopolíticos de los años recientes, la guerra comercial, amenazas de desestabilización y control, la injerencia, divisiones entre países y un nuevo orden mundial que ya comienza a discutirse entre los grupos financieros más poderosos del mundo. La pregunta es si el Foro Económico Mundial en Suiza puede servir este año como un terreno neutral para intentar promover ese espíritu de diálogo, así como alguna vez el aire fresco que aquí se respira ayudó a muchos a sanar. 1. ¿Vale la pena proteger a la industria nacional si los precios siguen siendo prohibitivos y su potencial empleador en el futuro luce cada vez más dudoso? Esa es una de las preguntas que quedó flotando después de un cruce que protagonizaron este viernes Miguel Ángel Pichetto y Luis Caputo por la importación de autos chinos. El diputado, por su parte, criticó el ingreso de 7.000 vehículos de la marca BYD este lunes, calificándolo como una pérdida de dólares que destruye el trabajo argentino. En sus palabras, nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central de China. Trump tiene razón, hay que frenar a China. Caputo, por su lado, respondió con datos. Dijo que solo 2 modelos de autos se producen en el país, el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos, y que Argentina produce esencialmente pickups o camionetas, con el 70% de esa producción destinada a la exportación. Según el ministro, la importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel fue acordada con la propia industria automotriz y tiene un límite de 50.000 unidades al año. Además, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos de 5% de los patentamientos del 2025. Y por último, sumó que la medida ayudó a que los precios convergieran a los de los países vecinos y a desarrollar la infraestructura eléctrica para el sector automotriz en la Argentina. Sin embargo, este mismo debate se puede extender a otros rubros donde los precios siguen siendo difíciles de digerir. Tomemos por ejemplo el caso de los celulares, donde desde el 15 de enero rige el arancel cero para importaciones. Pero este viernes un Samsung S25 Ultra seguía costando acá unos $500 más que en Estados Unidos, y estamos hablando de una marca que ensambla en Tierra del Fuego de la mano de Mirgor. Tomando la misma marca, si miramos una notebook tope de gama de 2023, cuesta acá $800 más que un modelo 2025 en los Estados Unidos. Y esto pese a que la producción local todavía conserva una ventaja relativa, porque los equipos importados pagan impuestos internos del 9,5% y el IVA de 21%, mientras que lo ensamblado en Tierra del Fuego está exento. La pregunta sigue siendo entonces si estos esquemas proteccionistas justifican semejantes spreads de precios que claramente son menores hoy por hoy en la industria automotriz, pero donde sigue siendo considerable. Déjame saber qué pensás en los comentarios. 2. Histórico. El gobierno confirmó el viernes que el sector público nacional cerró el 2025 con superávit financiero del 0,2% del PBI y primario del 1,4%. Estamos hablando de la primera vez desde 2008 que Argentina logra superávit financiero por 2 años consecutivos. Y si no contamos el periodo post-default donde fue presidente Néstor Kirchner y no se pagaban los intereses de la deuda, es el único registro claro en los últimos 70 años de historia económica argentina con 2 años seguidos de verdes financieros. El Ministerio de Economía destacó que el resultado se obtuvo manteniendo el gasto en programas sociales sin intermediarios y con una reducción de impuestos que ya alcanzó más de 2,5% del PBI desde 2024. De ese modo,
el gobierno cumplió con una meta de resultado fiscal primario acordada con el FMI en abril, que era del 1,3%, aunque quedó por debajo de su propia meta más ambiciosa del 1,6%. Según estimaciones de IARAF, el gasto público primario nacional cerró el 2025 con una reducción de 38.000 millones de dólares respecto del 2023. Para el 2026, el presupuesto sancionado por el Congreso establece una meta primaria del 1,5% y financiera del 0,3%. Recordemos que el FMI recomienda apuntar en el mediano plazo a un superávit primario del 2,5%. Cierro resaltándoles que, como es habitual en meses de medio aguinaldo, diciembre cerró con un rojo primario. Estamos hablando de 2,9 billones de pesos. Si se toma en cuenta también el pago de deuda, el financiero quedó en un rojo de 3,3 billones de pesos. 3. Las exportaciones mineras totalizaron 6.037 millones de dólares en 2025, el número más alto de la historia del sector en la Argentina y un incremento del 29,2% respecto del año anterior. El oro fue el gran protagonista, aportando exportaciones por 4.078 millones de dólares, un máximo histórico en un contexto donde el metal tuvo una suba del 65% en su precio durante el 2025, su mayor rendimiento en casi medio siglo. Pero también el litio alcanzó un récord de 905 millones de dólares, explicando el 15% del total gracias al inicio de producción de 4 proyectos entre 2024 y 2025. Esa producción elevó a 7 el número de minas de litio en producción en el país. En un comunicado, el gobierno sostuvo que estos resultados demuestran que la combinación de precios internacionales favorables, la entrada en producción de nuevos proyectos y la consolidación de operaciones existentes está permitiendo ampliar la base exportadora. Además, proyectó un crecimiento exponencial de la balanza comercial minera gracias a las inversiones incentivadas por el RIGI. Pensamos acá no solo en oro y litio, sino también en el cobre. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró 0,2% arriba el viernes. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,9% para Banco Macro tras su colocación de deuda y caídas de hasta 3% para Decoagro y Bioceres. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos y muy cerca del 0%. El dólar blue quedó en 1.500 pesos, el MEP en 1.476 y el contado con liqui en 1.514 pesos. En cuanto al oficial, el minorista quedó en 1.455 y el mayorista en 1.430. En cuanto a las tasas en pesos, el Boncap a febrero quedó en 56% y la caución a 3 días cerró en 25%. El riesgo país, en tanto, quedó en 564 puntos básicos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. En esta oportunidad estamos en contacto con Bruno Paniguel, economista de Sank Capital, a quien le agradezco un montón por estar del otro lado, porque sabe mucho y es un placer volver a contar con su participación. Bruno, empiezo la entrevista haciendo un poco de memoria. La última vez que saliste en este podcast fue el 22 de septiembre de 2025 y al rato de que se cargó el episodio en YouTube y en Spotify, apareció la novedad de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, estaba dispuesto a ayudar a Argentina en lo que fuera, por lo cual me quedé con la espina de preguntarte sobre eso. Hoy, 4 meses más tarde, ¿qué análisis haces de todo lo que pasó en relación al sostén del gobierno de Trump a Milei previo a las elecciones? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que me acuerdo bastante de aquel día del 22 de septiembre. Me acuerdo que el lunes llego a la oficina antes de que abran los mercados y digo, bueno, me fui bastante optimista en el podcast con todo lo que habíamos hablado. Habíamos hablado de haber ido invertidos y demás por una semana en la que había sido pésima para los activos argentinos y tuve que volver a lo que escribimos al cierre de ese día del 22 de septiembre. Mandamos un mensajito que se llamaba Día 3 de corrida y el título era Resurrección. El dólar ese día bajó 5%, los bonos en dólares subieron 20% y los bonos SER medidos en dólares subieron en promedio un 8%, 9% más o menos. Así que fue un día espectacular para los mercados argentinos. Fue el día de que Bessent dijo que haría lo que sea necesario para respaldar la economía argentina y el día de las bajas de retenciones al agro por 7.000 millones de dólares. Así que fue el inicio de una semanita muy buena que tuvieron los mercados y un resumen de lo que habíamos hablado en aquel momento era de que estábamos muy pesimistas, el mercado estaba muy pesimista, pero era obvio que al gobierno le faltaban jugadas por hacer. Obviamente fueron varias jugadas, por ejemplo, que el Tesoro americano a los pocos días, a los 10-15 días, haga comprar pesos, sí, que fue algo
prácticamente inédito a nivel historia mundial, y de ahí en adelante, con el resultado electoral ya jugado, creo que era un poco lo que esperábamos, que era una baja de tasas reales, que en ese momento eran tasas reales altísimas, y con el resultado electoral favorable al gobierno más pro mercado, una calma cambiaria, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el ancla fiscal que el gobierno pregonaba, con muy buenos resultados, digamos, en base a lo que teníamos en el escenario contrafáctico, que era un resultado adverso para el gobierno. Así que dentro de lo que esperábamos fue una evaluación positiva, demasiado positiva, incluso superando muchas expectativas de los mercados. Así que nada, los activos argentinos de ese momento hicieron un rally gigante en un contexto muy bueno para los mercados. Bruno, ¿cómo evaluás la licitación del Tesoro de la semana pasada? Bueno, con la licitación normalmente hacemos dos análisis, ¿sí? Primero es qué vamos a hacer con los títulos que tenemos, si los renovamos o no. Y en segundo lugar es un análisis de la licitación en sí, si te conviene entrar o no, aparte de tengas vencimientos o no. En eso siempre se habla de dos resultados, ¿sí? O el punto anchor, que es cuando el Tesoro decide dejar pesos afuera o no convalidar tasas, que es una política expansiva en términos monetarios que hace el Tesoro. O el segundo lugar, cuando hay lo que nosotros llamamos el premio de la licitación, que implica una suba de tasa respecto al mercado secundario, en la cual te conviene ir a la licitación. Si vos me preguntabas el lunes antes de que salga el comunicado, yo te decía que estaba mucho más inclinado a que haya punto anchor, ¿sí? Teníamos un mercado que le faltaba un poco de liquidez, teníamos una tasa de caución elevada en términos nominales y en términos reales positiva. Para el mes de enero, una inflación esperada de 2.8 más o menos. Así que estábamos teniendo un mercado al cual le faltaban pesos, y bueno, si uno ve una licitación, espera de que el Tesoro, a veces en esta coordinación de política monetaria que hace con el Banco Central, contribuya un poquito a volcar un poco de pesos para que todo funcione un poco mejor. Cuando sale el anuncio de la licitación, vimos un menú muy amplio, muy diversificado, que me empezó a dar un sesgo a, bueno, tal vez dan un poco de premio o buscan un rollover más cercano al 100%. El martes salió la inflación sorpresivamente un poquito más alta, unos 0,2%, un poco más alta de lo que estábamos, 0,2 puntos porcentuales, más alta de la que estábamos esperando, y nos pusimos a ver, bueno, y respecto a las licitaciones anteriores teníamos un recorte de duration significativo en los títulos ofrecidos, entonces, bueno, dijimos, ok, hay que ir a la licitación, el Tesoro va a buscar un rollover elevado, y ahí, haciendo unos cálculos finos, si vos neteás los títulos Tamar, que obviamente se renuevan por una cuestión de que son emitidos para encajes de la normativa de, si mal no recuerdo, esto ya era agosto-septiembre, te quedaban más o menos unos 6 billones aproximadamente para rolear, que era un monto no tan grande, o sea que no era una licitación tan desafiante. Por lo cual el gobierno podía hacer cualquiera de las dos cosas, pero, como te comenté recién, ciertos indicios nos daban la sensación de que íbamos a tener una especie de suba de tasas en la licitación, que iba a haber cierto premio, por lo cual decidimos ir a acompañar a la licitación. Y si vos me preguntás si fue buena o mala para el gobierno, yo te diría que más o menos, ¿sí? Sí, dieron un poco de premio en la LECAP más corta, tuvieron que subir un poco la tasa, la pusieron en términos reales positivas, por eso también acortaron duration, pero lograron un muy buen rollover en base a cómo estaba el mercado. Creo que aportaron un poco de liquidez que luego sacaron, que extrajeron, y lo terminaron neutralizando, pero también veo que el mercado terminó absorbiéndolo bastante bien, ¿sí? No tuvo ninguna complicación y demás, así que ya estamos con vistas a la licitación de fin de mes para ver qué sucede. Vengo leyendo en algunos análisis, informes, que el Tesoro debería tener un rollover alto en lo que se viene por una cuestión de falta de liquidez. ¿Cuál es tu postura al respecto? Si bien el gobierno no tiene tanta liquidez, o sea, no llega a pagar, a amortizar completamente una licitación, siempre tiene que rolear algo, por supuesto, pero puede usar los pesos que tiene el central, puede usar los pesos que tienen los bancos, puede pedir adelantos al Banco Central, ya sé que la emisión es mala palabra, o simplemente puede dar más tasa y arreglar que la tasa sea más alta y tener los pesos que necesita. También puede esperar acumular el superávit más pesos, que para tener una referencia, en 2025 fueron 12 billones, o sea que es más o menos una licitación que podría amortizar con el superávit de un año. Primario, obviamente, después, una vez que tiene el financiero, queda prácticamente en cero, pero no veo un gran problema en términos de liquidez en pesos, ¿sí?
sí capaz fuerza un poco la tasa para arriba, pero no creo que sea un problema. ¿Qué nos están diciendo los break-even de la curva en pesos de lo que espera el mercado para la economía argentina? Esta es una muy buena pregunta porque justo el jueves, esta semana, estuvimos analizando cómo la break-even para el 2026 estaba subiendo significativamente. ¿Qué quiere decir? Que el mercado está prefiriendo cobertura a la inflación, a tasa fija para este año o para el conjunto del año 2026, llamémosle. Mientras el REM está esperando cómodo en el 20%, tal vez un poquito menos, tal vez algún mes a un poquito más. Vamos a ver cómo se ajusta a fin de este mes con el dato sorpresivamente al alza de diciembre, que creo que va a traer un poquito más de inercia sí, para los primeros meses o para el primer semestre. Creo que va a seguir dando en torno al 20-21% de expectativa anual para 2026. La inflación break-even que te están paralizando los bonos en Argentina esta semana subió para el año 2026 en torno al 26-27%, incluso creo que el cierre del martes tocó 28%. Para que tengas como referencia, el percentil 75 del REM está en 24 y el percentil 90 del REM está en 27. O sea que el mercado hoy sería arriba del percentil 90 de lo que espera el REM de inflación. Nosotros, desde el punto de vista de posicionamiento en activo, por estas cuestiones creemos que la break-even está un poco alta hoy respecto a lo que espera el mercado. Entonces estamos optando para 2027 teniendo un sesgo a ponderar un poquito el sesgo de las carteras a tasa fija largo con los nuevos bond caps que fueron saliendo por sobre los bonos SER largos 2027 o más largos. En lo que es SER estuvimos acortando bastante duration en estos últimos días, trayéndolo a lo que es primer semestre del 2026 por estas cuestiones de que vemos que el SER está un poquito caro. Ya el viernes vimos un poco de corrección de esta break-even. Creemos que la próxima semana o las que siguen vamos a seguir viendo cambios en este sentido. Por eso estamos ponderando un poco más tasa fija por sobre SER para el tramo largo de la curva. Para este momento, ¿les están gustando más los instrumentos argentinos en pesos o en dólares? Me agarras un poco indeciso con la respuesta a la pregunta. Como ya todo el mundo sabe, creo que en diciembre hay un aumento estacional de la demanda de dinero que se empieza a revertir para la segunda quincena de enero y para febrero, donde solemos ver un desprecio del peso o una suba de tasas, digamos, en términos de estacionalidad. Esa suba de tasas ya un poco la estamos viendo con la licitación que ocurrió esta última semana, así que esas tasas un poco te invitan a quedarte en pesos, dado que ya ocurrió esta suba de tasas, ¿sí? Hoy tenemos tasas en términos reales que son positivas, por lo menos para la curva corta, para la parte corta de la curva, así que es un problema, un tema de indecisión. Respecto a si me gustan más en pesos o en dólares, en los últimos 2 meses estuvimos underweight dólar, o sea, sesgados a tener un poco más de pesos en las carteras, a apostar un poco el carry trade. La verdad que funcionó bien, no ha sido una estrategia que fue una locura en cuanto a ganaste, pero sí te ha permitido subirle un poquito los rendimientos en dólares a las carteras, unos 2, 3, 4, 5 puntos, no mucho más, pero que ha sido ganadora la estrategia, ¿sí? Mi objetivo hoy en el cual, no un objetivo sino un umbral en el cual sesgamos hacia el lado opuesto, es decir, a dolarizar un poco más las carteras, está cerca del 90 de tipo de cambio real multilateral. Hoy estamos en 93 aproximadamente, es un 3%, que quiere decir que cerca más o menos de los 1400, si es que el dólar baja hasta allá, empezaremos a sesgar la cartera para el lado del dólar. Abajo de esos valores compramos un poquito más de dólares de lo que los benchmarks nos indican. Estamos a 2% de baja, 3% de baja del oficial a esos valores, y obviamente hay que considerar la brecha que hoy existe entre el MEP y el oficial, así que puede ser unos 4 o 5 puntos si nos referimos a dólares MEP. Y no estoy diciendo por supuesto que ese sea el tipo de cambio de equilibrio, ni mucho menos, sino que es un umbral. Si miramos para atrás, tampoco quiere decir que estemos en un lugar donde el tipo de cambio está atrasado. Hoy estamos un 17% arriba aproximadamente de tipo de cambio real multilateral más depreciado de lo que estábamos, por ejemplo, entre enero a abril de este año con la salida del cepo. Es un tipo de cambio que acá nos gusta, pero que a partir de 90 cerramos los sesgos a carry y nos empezamos a dar vuelta en este posicionamiento de activo entre las dos monedas. El esquema cambiario actual depende de la demanda de pesos. El tema es que resulta difícil calcular precisamente la demanda de pesos. ¿Puede traer problemas de implementación esto? Bueno, calcular la demanda de dinero es un concepto muy difícil de tratar. Es muy complicado hacerlo y también muy ambicioso, ¿sí? Porque es algo que no es observable, sino que eventualmente vos, una vez que sucede, podés determinar cuántos pesos se demandaron, pero mirarlo hacia adelante es muy, muy complicado. Y obviamente trae ciertos problemas de implementación en el esquema cambiario que hoy están a la vista, se pueden ver, pero lo que no podemos ver son los contrastes
contrafactuales o contrafácticos de lo que hubiese sucedido si el Banco Central hubiese optado de otra forma. Me anticipo a eso, yo creo que el esquema cambiario tiene sus debilidades, pero que hoy es muy bueno. Veníamos de algo que era realmente muy malo y que tenía muy malas expectativas. Yo, si me pedís una puntuación, le pongo entre 8 de 10 a 9 de 10 a lo que hoy tenemos. Con todas las fallas que tiene, creo que estamos muy bien parados en ese sentido. Obviamente hay una mayor demanda de pesos respecto a 2023 y 2024. En 2025 tuvimos una suba de, no te puedo decir el cálculo, vi un informe de Yeral hace poquito que hablaba de, por ejemplo, una suba del 30-35% de la demanda de dinero, 4 puntos del PBI, 3 puntos en 2024, subió, no hay dudas, depende de la medición, como lo quieras ver o la medición que quieras hacer. Ahí tuvimos dos canales que impactaron claramente. Primero el canal de expectativas, donde subió la demanda de dinero porque esperábamos menor inflación, entonces eso te invita a tener un poco más de saldos en pesos, ¿sí? Y obviamente el canal transaccional, con suba de actividad, el rebote de la actividad en los últimos 2 años fue relevante, entonces también la economía necesitaba un poco más de pesos para funcionar. Si yo me pongo a pensar un poco qué va a pasar adelante con este esquema cambiario, vamos a tener dos principales fuentes de emisión, que va a ser la compra de divisas y algunos eventuales punto anchor, mechando con lo que hablábamos recién. Vamos a ver cómo se comportan esas dos fuentes de emisión. Por supuesto hay que monitorearlas. El gobierno insiste en que la principal fuente de emisión va a ser la compra de divisas, y eso va a venir del lado de desarme de posiciones de cartera, posiblemente en dólares, ahorros, dólares de colchón, etcétera. Hay que ir viendo cómo se comporta. ¿Sí? Es algo realmente difícil de calcular lo que es la demanda de dinero, y más si implica decisiones de armado, de desarme de portafolio de personas en la economía. Desde la eliminación de la tasa de política monetaria tuvimos episodios de volatilidad. El Banco Central intentó volver a poner orden con simultáneas, pero seguimos teniendo días picantes en términos de tasas overnight. ¿Crees que es necesario volver a una mayor discrecionalidad monetaria si se quiere? Pienso en si no hay riesgo para pymes apalancadas o cuestiones similares cuando se vuelan las cauciones. Sí, sin lugar a dudas tenemos días que son bastante picantes, sobre todo el cierre. Creo que acá hay dos preguntas en una. Hay una que es macro y hay una que es de connotación microeconómica. Empezando por lo macro, que es lo que más me gusta, el esquema hoy es de política monetaria, creo que es muy discrecional, ¿sí? No sé si ir a una mayor discrecionalidad, no sé dónde meterlo a eso. Hoy es muy discrecional el esquema y tampoco es tan transparente en algunos aspectos. Creo que, bueno, desde el punto de vista macro, hoy tenemos una tasa mínima a un día, que es el Banco Central tomando pesos en simultáneas al 20%. La tasa no va a caer del 20% porque cualquier individuo, sobre todo los ALICs, te pueden tomar cualquier peso. Si, por ejemplo, la caución baja al 19, dura pocos minutos, toman todo lo que hace falta, le colocan al central en 20, entonces es como un mínimo de tasa en el cual hoy opera la economía, que también es bueno ponerle un mínimo, pero no tenemos un máximo anunciado, aunque a veces hay ciertos players que compran, por ejemplo, lo vimos esta semana en T13, en el Boncap T13 de febrero o en la S27 de febrero, comprando a tasa de 35, 36 más o menos, antes de la licitación. A veces pareciese que hay un corredor de tasas, pero en el fondo creo que no lo hay. Creo que tasa máxima hoy no tenemos, y es parte de esta volatilidad de tasas que vemos. Hay días que la caución ha cerrado en 160% de TNA, que implica un 12% mensual más o menos, pero son eventos que suceden al cierre del día, y de nuevo intentamos como siempre mirar el VWAP, el precio ponderado promedio de todo el día, para determinar dónde estuvo la tasa en el día, para hacer comparaciones hacia adelante, hacia atrás o en términos reales. Y respecto a la parte micro, creo que hay un tema ahí de liquidez versus solvencia. Hoy, lamentablemente, hay algunas empresas que no son solventes, ya sea porque tuvieron alguna apertura comercial en su sector o demás. Hemos visto varios casos de problemas de solvencia en empresas, y no solo de iliquidez. Y después sí, del otro lado tenés empresas que a veces están ilíquidas por una cuestión de que hay mucho costo de oportunidad en los pesos, entonces reducen al máximo las tenencias y quedan invertidas. Eso te aporta un poco más de volatilidad, porque cuando necesitan hacerse de pesos pagan mucha más tasa o tienen que desarmar a cualquier precio los activos que tienen. Para tener de referencia, al 14 de enero el Banco Central reporta aproximadamente 2,5 billones de adelantos en cuenta corriente de empresas que estuvieron pagando un 51% de tasa TNA, 4% mensual. 2,5 billones, para que tengas de referencia, es un tercio del volumen diario de caución aproximadamente, y obviamente tenemos a un día entre caución y adelantos de cuenta corriente casi 10 billones de pesos moviéndose o pidiendo o colocando en términos de tasa a un día. La caución sigue siendo más barato casi siempre que estos adelantos en cuenta corriente si miramos VWAP, y
hay que tener en cuenta que hasta el viernes, por lo menos para enero, la tasa de caución viene siendo positiva en términos reales, cosa que no ocurrió en noviembre y en diciembre. Entonces, sí estamos teniendo un sesgo contractivo de política monetaria, y ahí, si querés, vuelvo un poquito a la parte macro, en la cual seguimos viendo un spread grande entre tasas activas y pasivas, ¿sí? Vos te podés llegar a colocar a tasas que eventualmente, van a haber plazos fijos al 30, money markets al 27, la caución a veces, como es una tasa activa y pasiva al mismo tiempo, suele ser mejor opción a un día para colocarse, y esto es efecto obviamente de la política de haber subido encajes previo a las elecciones, que es por donde yo al menos espero que comience eventualmente el ciclo expansivo o la reversión de esta política monetaria. Creo que se va a empezar por el tema de reducir los encajes, un poco ya lo vimos, va a ser paulatino, como dijo el presidente del Banco Central, pero reducir encajes te hace un poquito más complicado en términos del control de agregados monetarios, que es el régimen que hoy tenemos. En enero estamos teniendo un mes sin liquidez, con rollover alto y sin baja de encajes. Estos tres factores que contribuyen a elevar la tasa, así que mientras estos tres factores se mantengan, vamos a seguir teniendo una tasa posiblemente positiva en términos reales y volátil. Y quiero hacer un comentario más de esto de la parte macro que se me acaba de ocurrir, que es muy fácil, o por lo menos es no fácil, sino recurrente, ver que las desinflaciones son más sencillas hasta el 30% en los planes de estabilización. Suele ser rápido, digamos, desde el 200, del 1000, de donde arrancás, hasta el 30%, pasar del 30 al 10% es la parte más difícil. Hay diversos estudios que hacen un recuento de todos estos planes de estabilización que hubo, y diferencian entre tener un tipo de cambio fijo que hace una reducción del 30 al 10% mucho más rápida, pero que tiene menos probabilidad de éxito, y el resto de estudios que te dicen que con una política monetaria independiente, con flotación administrada, que es donde hoy estamos, la reducción del 30 al 10% de inflación anual, es decir, a un dígito mensual, es más lenta, pero tiene más probabilidad de éxito. Nosotros hoy estamos encuadrados en ese proceso en el cual la desinflación posiblemente sea más lenta, pero aumenta las probabilidades de éxito, y dentro de estos planes, con política monetaria independiente, con flotación administrada, tenés dos tipos, ¿sí? Política monetaria con reglas, que suele ser mejor, esto se encuadra en lo que los economistas llamamos a la Barro-Gordon, y política monetaria mucho más discrecional, que hace una desinflación más lenta y volátil. Nosotros hoy tenemos política monetaria discrecional. Yo quiero hacer hincapié en eso, porque si me preguntás qué va a pasar la semana que viene, yo no tengo idea. No sé si van a bajar los encajes, si va a haber rollovers, el Tesoro va a emitir en la licitación, si no lo va a hacer, cómo es la coordinación, no lo sabemos. Entonces estamos en un esquema de política monetaria discrecional que va a hacer que la desinflación sea un poco más lenta, que sea volátil, meses de suba, meses de baja. Los últimos 8 viene subiendo todos los meses de inflación mensual, pero es esperable dado que tuvimos un tipo de cambio real que es 17% más alto, ¿sí? Yo creo que va a ser gradual, pero que vamos a tener probabilidades de éxito bastante altas que en otros esquemas que serían mucho más rígidos que el actual, así que estoy bastante positivo en este sentido. Bruno, al ver el precio de los bonos argentinos en dólares, me dio la impresión de que no hubo una tasa de reinversión muy alta tras el cobro de cupones y amortizaciones, pero quería ver si estoy equivocado, si lo ves así. Es una pregunta difícil de responder porque no tengo la información suficiente. Yo, mirando por el ojo una aguja, que es las anécdotas, no la información que tenemos nosotros, es que tuvimos una tasa de reinversión buena de los cupones, y que los precios, que esto sí lo podemos observar por pantallas, es que en promedio los precios de los bonos argentinos se movieron igual que los mercados emergentes, sin sobresaltos ni para arriba ni para abajo, que creo que son una buena noticia. Te acordarás que el año pasado, luego del pago del cupón, comenzó la caída de bonos y también del Merval, que llegó al máximo ese día de los $2.400, y que ahí fue para abajo todo el resto del año hasta las elecciones. Creo que se sostengan los bonos es una muy buena noticia. El riesgo país el viernes cerró en torno a los 560 puntos, así que creo que es por más que haya habido una reinversión baja o que no la hayamos podido ver de forma significativa, creo que es una buena noticia que hayamos mantenido los precios de los bonos y el riesgo país. ¿Le tenemos que creer al ministro de Economía, Luis Caputo, cuando dice que no quiere volver a colocar en Wall Street, o te parece parte de una estrategia? Yo creo que siempre lo que diga el ministro es parte de alguna estrategia. Todo lo que dice tiene impacto y lo que omite decir también, así que es siempre parte de una estrategia, pero aún así creo que en el corto plazo, llamémosle primer semestre, podemos no llegar a ver esa emisión internacional. Si bien hace un año estamos diciendo en el primer semestre de 2026 la podemos llegar a tener, esto que dijo Caputo últimamente nos dice, capaz no es así, capaz puede esperar un rato más. En términos de tasa, el repo que se tomaron para el pago de los cupones, que fueron los 3.000 millones de los 4.400 ofrecidos, a una tasa
tasa de SOFR más 400 que te daba 7,5, 7,4% en dólares. Me parece un tazón, es espectacular. Creo que es mucho más barato que salir a emitir los bonos. El AN29, el Bonar que salió arriba del 9%, 9,26 TNA. Dólares hay, ¿sí? Hay mucha liquidez en el mercado, mucha liquidez que eventualmente si uno se anima a ir a buscarla, creo que está disponible. Te dejo un dato de esta liquidez, que hay 5.600 millones de dólares en money markets en dólares, de los cuales 4.300, el 75% de esos dólares, surgieron este último año, posiblemente producto del blanqueo. O sea que hay 4.000 millones de dólares que están ahí en money markets, que si uno les da una tasa buena y los va a buscar, y obviamente Argentina tiene sus cositas, se pueden llegar a invertir. El Tesoro es un emisor que tiene mala reputación por cosas que sucedieron en los últimos años, pero miremos el caso de Ecuador, que la semana que viene va a volver al mercado internacional de deuda después de 7 años. 2019 había sido la última vez que había hecho algo, y tiene un riesgo país de 485 puntos, ¿sí? 80 basis menos que nosotros, por lo cual Argentina hoy, si quisiera salir, creo que ya puede salir al mercado internacional de deuda. Será una cuestión de decisión del equipo económico hacerlo o no. Hoy creo que tenemos un carácter algo peor que Ecuador por lo que venimos haciendo, lo que sucedieron en los últimos años, pero tenemos fundamentals mucho mejores. Una posición fiscal muy buena, que si logramos una mejora en la compra de reservas y una mejora en la hoja de balance del Banco Central, tenemos mejores fundamentals que Ecuador, así que creo que deberíamos poder salir al mercado internacional de deuda sin problemas. Ecuador tenía en abril 1.900 puntos básicos, hoy tiene menos de 500. La TAM está hoy en un promedio de 300 puntos básicos, nosotros estamos en 565. Creo que hay flujo de capitales hacia los países latinoamericanos, que nosotros no lo necesitamos porque hoy tenemos superávit fiscal, pero creo que eventualmente lo vamos a poder aprovechar a partir del segundo semestre de 2026 y posiblemente en 2027, sobre todo para esta posibilidad que en algún momento se trató de hacer un canje de los bonos, que creo que sería muy positivo en el caso de Argentina. Los corporativos argentinos Tier 1 están consiguiendo plazos larguísimos, buenas tasas. ¿Para vos se justifica pagar esos montos por deuda de empresas argentinas? Y los principales beneficiados de la baja de riesgo país argentino fueron los corporativos, que por suerte, porque es inversión productiva para casi todas las empresas, sobre todo las de oil and gas, recaudamos unos 7.000 millones de dólares post elecciones. Para que se den una idea, es 1,5% del PBI, y todavía quedan unos 6.000 millones que esas empresas que traigan para el mercado argentino, que eventualmente los puede comprar tanto el Tesoro como el Banco Central. Si sumamos sus soberanos, que han hecho buenas colocaciones, sobre todo la querida provincia de Córdoba, 8.300 millones colocaron de las elecciones los actores argentinos en el mercado internacional. Es un montón, hay flujo para argentino, lo vimos en estas últimas 3 emisiones de esta semana, en las de PAE, Teco y Banco Macro, que les ofrecieron mucho más de lo que buscaban, buenos plazos, buenas tasas para las empresas argentinas. Falta YPF la semana que viene, así que se recontra justifica. Creo que eso va a generar muy buenas inversiones, sobre todo en el sector de oil and gas, y que es una muy buena noticia para Argentina y para las empresas en particular. ¿Cómo armarías hoy una cartera argentina para un inversor conservador y cómo para un inversor agresivo? Siempre le decimos a los clientes que no se casen con las carteras, que son dinámicas, que hay que someterlas mucho a revisión, así que con los precios del viernes vamos a intentar armar la cartera para un cliente conservador. En pesos creo que directamente iría solo con 2 activos, alguna LECAP de abril y el TZXM6. Con eso creo que para alguien conservador en pesos estaría muy bien, una buena cartera que devengue posiblemente tasas reales positivas contra la inflación de los próximos 2-3 meses. Y en dólares, hoy para un inversor conservador le llevaría 100% de ONs AAA. Creo que las 2026 ley local están relativamente caras. En 2029 hay cosas muy buenas, hay varias emisiones de estas últimas semanas, que si bien algunas no son AAA, son AA, creo que hay oportunidades ahí. Obviamente, por un tema de posicionamiento, preferimos las ONs ley local porque creemos que el canje casi 3%, el canje entre dólar cable y dólar MEP es relativamente alto, por lo que priorizamos la ley local y posicionarnos en MEP. Y ya pasando a lo que es un inversor agresivo en pesos y en línea con lo que hablamos en algunas preguntas anteriores, me gustan los bond cap tasa fija largo. Si querés hedgear alguna posición en términos reales, le agregaría algo de ser corto y tamar medio, ¿sí? Apuntándole a TTS o TTD en septiembre o diciembre si queremos tener algo un poco más conservador. Pero un inversor agresivo hoy llevaría los bond caps de mayo, junio del año que viene, 2027. Creo que eso sería lo mejor. Y en dólares, el activo que más nos gusta o que más upside
potencial le ponemos es el AL35. Si volvemos a los mercados internacionales, que creemos que en el primer semestre posiblemente no suceda, pero que de todos modos nos asegura una tasa de vengamiento de 9%, 9,5% más o menos en dólar MEP, es el AL35. Si eventualmente Argentina vuelve a los mercados y tenemos un recorte de riesgo país a los 450 puntos, unos 100 puntos, unos 100 basis más o menos, el AL35 va a tener una ganancia de capital de entre 6 y 7%, así que ese upside potencial nos invita a alargar duration, sobre todo en bonares, ¿sí? A buscar los más largos, los que tienen duration mayor. Bruno, ¿cómo le explicarías a un suizo o a un japonés las particularidades del mercado argentino desde alguna anécdota que te haya tocado vivir? Que hayas nombrado a un japonés me hace acordar a la frase de Simon Kuznets, que ganó el premio Nobel en 1971, que decía que había 4 tipos de países: en desarrollo, los desarrollados, Japón, que creció con escasez de recursos y reventado después de la Segunda Guerra Mundial, y Argentina, que con recursos no crece. Esa frase se popularizó mucho en la década del 50 y del 60. Imagínate ahora, 65 años después, ¿qué diremos de esa frase, no? Mirá, una anécdota particular que tuve que pedir permiso para contarla es que un día nos cayó una orden por error, fue el 8 de octubre del año pasado, en el cual cometimos un error, teníamos que vender dólares y los compramos, o sea que duplicamos esa posición, nos fuimos long FX. Y dijimos, bueno, a las 5:05 nos dimos cuenta, entonces cerró el mercado, cayó bastante tarde, entonces como no tuvimos tiempo para maniobrar, digo, bueno, vamos con la posición long FX, total, ¿qué puede pasar, viste? Al día siguiente vino Scott Bessent y decidió comprar pesos en el mercado argentino. Tuvimos una pérdida bastante considerable porque habíamos duplicado la posición en dólares sin querer, así que fue una pérdida relevante. Eso como anécdota me lleva a decir, en Argentina no sabes nunca jamás lo que va a pasar. Puede venir el secretario de Estados Unidos a comprar pesos en el mercado para mostrar apoyo al presidente y que vos en ese día tengas una baja del FX de 6 puntos, ¿sí? Lo cual es una locura. Creo que ese día nos dio una enseñanza muy grande a decir, te puede pasar cualquier cosa. Otro día va a pasar algo al revés y vas a ganar mucho dinero, vas a tener una gran oportunidad, y Argentina es así, es una montaña rusa. Hoy parece que nos olvidamos, pero pasó hace solamente 3 meses y quedó recontra atrás, porque el mercado argentino es una vorágine y todos los días tenés cosas nuevas, se vive muy en el corto plazo. Bruno, te cierro con una consulta normativa. ¿Crees que mejoraría los engranajes del mercado cambiario que los ALIC puedan arbitrar entre los distintos canales? Ese es un lugar difícil para meterse, es a veces una expresión de deseo más que un pedido, porque no sé si saldría bien tampoco. Yo trabajé en bancos, hoy trabajo en ALICs, trabajé en varias ALICs. Los ALICs son mucho más riesgosos para hacer operaciones, hacen operaciones mucho más apalancadas, entonces requieren más regulación y te pueden causar peores problemas en términos de regulación macroprudencial que incluso los bancos argentinos. Obviamente en Estados Unidos los bancos operan súper apalancados también y por eso tienen las crisis que tienen, por ejemplo, en el 2008. Creo que a veces que los ALICs pudiesen entrar como si tienen los bancos o las casas de cambio con licencias a poder entrar al MULC, por ejemplo, al mercado de cambios, podría hacer que desaparezcan ciertas brechas y a aceitar mucho más el canal de transmisión de política monetaria cuando afecta cosas cambiarias. ¿Por qué? Porque son mucho más busca negocios los ALICs y por migajas o por esa expresión de sacarle agua a las piedras, a veces te hacen operaciones por más que sean muy finitas y eso te mejora muchísimo el canal de transmisión. El tema es que podés llegar a tener un riesgo macroprudencial que capaz no querés correr porque vas a tener muchos players haciendo cosas apalancadas que muchas veces son un poco locas, ¿sí? Locas, digamos, en términos de tomar mucho riesgo que te puede causar ciertos problemas como lo ha tenido la Fed, en los cuales tienes que ir a hacer rescates o problema de riesgo moral o de selección adversa, en los cuales tenés too big to fail o gente que no puede quebrar porque no lo puede sacar del mercado y demás. Entonces es un tema un poco difícil. Creo que si me preguntás, a veces me dan ganas de como ALIC poder entrar al MULC a arbitrar FX, poder meterme en los canales, no solamente en futuros, sino además en el spot. Pero si me preguntás también, no sé si es una buena idea porque creo que nos puede llegar a problemas mucho más grandes que solo tener un canal de política monetaria más aceitado. Esta es una discusión que a veces la he tenido un par de veces con colegas que están de acuerdo conmigo en que
es un sí, a veces es un claro no. Así que creo que hoy estamos muy bien en el mercado sin que los ALIX lo puedan operar, y si me preguntás rápido te diría que es un no. Hay días que estaría bueno que suceda, pero creo que a veces conviene no correr el riesgo macroprudencial que estar adentro. Y ahí pasaba por la fija Bruno Panigel de Sank Capital, a quien le agradecemos enormemente su participación en este podcast. Realmente lo paseamos por todos los temas posibles. Antes de despedirme, les comento dos cuestiones del mercado corporativo. Telecom colocó una ON Hard Dollar por un monto de $600 millones con vencimiento en enero de 2036, es decir, a 10 años. Ya había colocado a más de una década hace unos días Pan American Energy. El cupón anual al que salió la ON de Telecom es 8,5%, pero como salió bajo la par, tiene un rendimiento de 8,625%. Amortiza en 2 cuotas anuales. El que también colocó una ON Hard Dollar en Estados Unidos fue Banco Macro y lo hizo por un monto de $400 millones. Esta es con vencimiento al 28 de enero de 2031. Tiene un cupón anual del 8% y un precio de emisión del 100%, amortiza al vencimiento. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerles por seguir ahí del otro lado. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Marina Corina Machado al cierre de la semana pasada después de reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Estamos dando los pasos para una transición verdadera. Machado agradeció el respaldo político de Estados Unidos y afirmó que el proceso de cambio en Venezuela ya comenzó. Sin embargo, comentarles que no todo el entorno de Trump apoya la figura de María Corina Machado. Roger Stone, por lo pronto, antiguo aliado y asesor de Trump, dijo que Machado no cuenta con el apoyo de los militares venezolanos y que no es la persona indicada para liderar una transición que proteja los intereses de Estados Unidos. Y de la misma manera se pronunció otro referente del ala maga del Partido Republicano. Estamos hablando de Steve Bannon, quien fuera estratega jefe de la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. Dos voces influyentes en el movimiento conservador estadounidense. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.